presentar a nuestro conferencista de hoy sobre la generación intelectual del 20 y la construcción del Perú contemporáneo, el profesor Ernesto Germán Peralta Rivera, que es doctor en Ciencias Sociales por la École des Études de Ciencias Sociales en París, es profesor de Educación Secundaria con especialidad en Historia y en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima. También está haciendo un otro doctorado en Historia Americana en la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho una especialización en el Instituto de Estudios de América Latina sobre Sociología del Campesinato y Estructuras Agrarias, y también un DOA en la École des Études de Ciencias Sociales sobre América Latina en París. Profesor Hernández, es un gusto tenerlo acá, un gran honor. Muchas gracias. Para mí es una enorme satisfacción poder estar en este intercambio de experiencias culturales entre dos mundos tan próximos, pero al mismo tiempo por nuestros propios gobiernos tan lejanos como es el país vecino de Perú para Brasil o el de Brasil para el Perú. Quiero agradecer al doctor José Vicente Tavares dos Santos por la oportunidad que me brinda de poder hacer esta charla, que es una de las más significativas para la historia republicana del Perú. Fundamentalmente el siglo XX, que es un siglo convulsivo en la historia latinoamericana, quizás es el siglo en donde se ha derramado mucho más sangre que en los otros desde las independencias. Y justamente el siglo XX marca un cambio y una ruptura sobre el manejo de las ciencias sociales y la concepción del mundo para América Latina. Nosotros, los peruanos, no podemos dejar de entender al Perú sin comprender América Latina, y fundamentalmente sin lo que fue la influencia de pensadores que inicialmente proyectaron reflexiones posteriores, en algunos casos para continuarlas, en otros para romper con esos criterios. Me estoy refiriendo a lo que fue la generación del 900 en América Latina y especialmente en el Perú. Cuando abordamos el tema de las generaciones, lo hacemos gracias porque es el que sistematiza mejor que nadie el concepto de generación, y es a través de Ortega y Gasset. Hay otros, evidentemente, que han clasificado a las generaciones, pero es con el filósofo y pensador español que se hacen las divisiones cronológicas de 25 años, aunque tiene que existir evidentemente un contenido cualitativo, porque ya han existido experiencias cuando han abordado el tema de las generaciones, han hecho una fila de periodificación de 25 años y el resultado es negativo, porque no hay nada nuevo, solo más de lo mismo o una continuidad sin una profundidad, sin una ruptura, sin una novedad. Entonces la generación, para que sea tal, tiene que tener un manejo cualitativo, una identidad, algo que los determine y los haga integrantes de un proyecto. Y esto es lo importante, porque en el Perú, en el siglo XX, hay, como decía, dos generaciones, y una de ellas, la primera, que por advenir con el siglo se le llama la generación del 900. Y esta generación no fue una que se caracterizó por su brillantez, erudición y por mantener un planteamiento político conservador. Eran jóvenes provenientes de las altas clases sociales del país, hijos de la burguesía, aunque a pesar de estos condicionamientos económicos y políticos, son los iniciadores de los estudios peronistas, a pesar de que la generación
posterior los va a criticar como europeístas. Esto lo veremos por qué. Lo fundamental es que con ellos se inicia la reflexión sobre el Perú profundo. A decir de Hugo Neira, uno de los más destacados historiadores peruanos, se trató de un grupo de generales sin tropa, sin ejército, indicando así su concepción elitista, lejana de los problemas de los sectores populares y carentes totalmente de respaldo de las clases trabajadoras. Sus más importantes representantes fueron José de la Riva Agüero, Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, Luis Mero Quesada, Ventura García Calderón, Julio Centello y Mariano Iberico. De entre ellos, 3 son los más destacados pensadores. José de la Riva Agüero, que a los 19 años se está doctorando con una tesis sobre el carácter de la literatura en el Perú independiente, y posteriormente con otro libro que es fundamental, La historia en el Perú. Francisco García Calderón en el año de 1904 ya está escribiendo, y muy joven él va a retornar a Chile, en donde estuvo su padre exiliado, y él inició sus estudios secundarios. En este reencuentro con Chile él va a escribir unos libros, unos artículos que posteriormente van a ser publicados en el libro de Literis. De Literis es interesante porque uno de los más grandes pensadores uruguayos, José Rodó, se lo va a prologar. Y Rodó lo anuncia ya como uno de los grandes pensadores de América Latina, siendo un joven veinteañero, de tal suerte que aquí ya se va advirtiendo la proyección de este pensador, que más adelante va a vivir en París y escribe casi toda su obra en París, y tiene un libro que fue una reflexión maciza sobre el Perú, pero que lamentablemente solo 50 o 60 años más adelante se va a traducir al español. Ese Le Perú contemporain, o sea, el Perú contemporáneo, libro traducido por quien en su juventud fue uno de los críticos del 900. Me estoy refiriendo a Luis Alberto Sánchez, que es el prólogo, y la traducción la hace la señora Blanca de Pinto. Este personaje, pues, Francisco García Calderón, es sumamente interesante, y para el campo de la literatura, su hermano Ventura García Calderón. Pero el otro pensador interesante es Víctor Andrés Belaúnde, de origen arequipeño y un católico militante e iniciador de las ideas social cristianas en el Perú. Es uno de los más importantes escritores, pensadores, que es el primero que orgánicamente hace una respuesta a un libro de José Carlos Mariátegui, que es Los 7 ensayos de la realidad peruana. Va a tener el más lúcido y brillante análisis sobre la obra de Mariátegui en este libro que se llama La realidad nacional. Otro hombre de esta generación sumamente interesante, todos los peruanos le debemos el máximo de los respetos, es a Julio Centello, por lo que significó para la arqueología peruana. Prácticamente con Julio Centello los peruanos, digo los peruanos porque ya habían peruanistas trabajando, inicia los trabajos científicos sobre las culturas peruanas, sobre las sociedades pre-incas. Y otro filósofo importante es el cajamarquino, mi paisano, Mariano Iberico, ¿no?, que es un filósofo heideggeriano sumamente interesante. Estos fueron, entre otros, los más destacados pensadores del 900. Esta generación, sin embargo,
fue criticada implacablemente por los jóvenes que posteriormente irrumpieron en la actividad intelectual, social y política a finales de la década del 10 y comienzos del 20. Asumiendo una postura crítica, los acusaron de vivir de espaldas a los problemas del país, de ser europeístas y sostener una clara defensa de los intereses de la burguesía peruana. La generación que surgía con altivez y con discurso innovador, radical, fue llamada indistintamente generación del 20, del centenario, de la reforma, y como lo afirmaba uno de sus más brillantes expositores, Raúl Porras Barrenechea, la generación vetada en función a las ideas, porque de esta generación va a nacer el pensamiento crítico radical y, entre otros, el pensamiento aprista, motivo de la militancia de muchos de estos integrantes de la generación del 20 es que fueron exiliados, expulsados, desterrados del Perú. De allí que Porras Barrenechea, que no era aprista, era un liberal, decía que la generación del 20 era la gran generación vetada, porque la mayoría de sus libros fueron ocultados y no se les permitió que circulen en el Perú. Tal es así que un libro emblemático para los apristas, El antiimperialismo y el APAR, de Víctor Raúl Haya de la Torre, recién en el año 1970 va a tener una tercera edición, porque las dos primeras ediciones se hicieron en la editorial Ercilla de Santiago de Chile en 1936 y no pudieron ser publicadas en el Perú por este afán de persecución y de invisibilización a todo lo que era producción de estos dirigentes políticos. También cada una de estas denominaciones correspondían a determinados hechos que coincidían con su aparición, a la juventud que comenzó a cristalizar sus opciones a lo largo de toda la década del 20. Se le llamó la del centenario, pues su surgimiento coincidía con dos fechas emblemáticas para la independencia, la del centenario de la independencia política de España en 1821 y 1824. Los peruanos estamos por celebrar los 100 años de 1821 y estamos poniendo demasiado acento a esta fecha. Pero nosotros en el 21 no tuvimos sino una independencia simbólica, y Chile, y Argentina, y Uruguay no podían independizarse si es que no existía la independencia total del Perú, por una sola razón. Es aquí, en este país, en este virreinato, donde se concentraba la más poderosa fuerza militar virreinal española. Por eso Bolívar, al independizar al Perú en 1824, el 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, finiquitó la presencia y el sometimiento de España a todos estos países. No hay que olvidarse que la independencia peruana fue financiada por Chile, porque a Chile le interesaba, como a la Argentina, ¿no?, tratar de liquidar la presencia española en el Perú para que real y verdaderamente puedan concretarse su sentido de independencia. Entonces, esta juventud nace en estos años y es por eso que se le domina el centenario. También se le denominó de la Reforma, pues son ellos los estudiantes que cuestionan la política universitaria de la cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos, anclada en una concepción anacrónica y desfasada de todos los avances científicos de la época, en la cual se privilegiaba el famoso Magister Dis. La palabra del profesor era la voz de la ciencia, ¿no?, omnímoda, tiránica y poco criticada.
Consecuentemente, la presencia de ambas generaciones será la causa para el enfrentamiento y disputa en todos los planos de la escena peruana. Serán planteamientos disímiles, dos visiones y dos alternativas que se mantendrán en confrontación permanente. En la generación del 20 tendrán una influencia mayor los acontecimientos mundiales. El contexto internacional los sensibilizará profundamente para abordar con mayor realismo y énfasis los problemas nacionales, en tanto que la generación del 900 consigue afirmarse en el positivismo y en los intereses de las clases gobernantes. El contexto internacional. 4 son los principales acontecimientos mundiales que influyen en la generación del 20. 2 europeos y 2 de carácter latinoamericano. Aquí podemos apreciar la enorme importancia que tiene la lectura de los contextos mundiales en el desarrollo intelectual de los jóvenes, pudiendo afirmar que ningún país puede salir de su subdesarrollo intelectual si no integra su visión, compromiso y accionar a los problemas de su país, los acontecimientos que se desarrollan en el mundo, tanto en el plano científico, político y social. La revolución de 1911 resultó un interesante acontecimiento, pues puso de evidencia la enorme importancia que tenía el factor indígena, el campesinado como actor político. Era esta la primera vez que el rostro cetrino, los sin tierra, los excluidos o lo que Gua llama los subalternos asumían el liderazgo y la lucha exitosa por la defensa de sus derechos civiles y por la tierra. Para un país como el Perú, con más del 80% de su población indígena, devenía pues un ejemplo a seguir. Otro acontecimiento que ayudó a tomar conciencia en el mundo es que el mundo está cambiando será la revolución bolchevique. Europa veía rodar las cabezas del zarismo y el ascenso del proletariado, constituyéndose así supuestamente en el primer gobierno obrero. El efecto publicitario fue de enorme impacto en la juventud peruana. Se abrigaba la posibilidad de impulsar movimientos capaces de derrumbar a las sanguinarias tiranías latinoamericanas. En todo caso, el proletariado aparecía como la fuerza capaz de doblegar a la burguesía dominante. El tercer acontecimiento fue la Primera Guerra Mundial. La victoria de los aliados fue jubilosamente celebrada por los estudiantes. En Lima, los sanmarquinos desfilaron por las calles de Lima haciendo un peregrinaje por todas las embajadas. La conflagración mundial significó, por otro lado, el inicio de la pérdida de la hegemonía de las monarquías. El mundo europeo mostraba la brutalidad de la guerra, el ascenso de la burguesía y la importancia del proletariado como fuerza social. El otro acontecimiento involucra al propio estudiantado latinoamericano. Los jóvenes estudiantes de la Colonial Universidad de Córdoba en Argentina inician uno de los movimientos más interesantes de la historia latinoamericana. Este movimiento, aún los propios latinoamericanos no lo hemos sabido proyectar en su verdadera validez e importancia histórica. Todos hablan como colonos mentales del mayo del 68, y sin referirme a que es un coloniaje, veo que aquí en la revista de mayo de esta universidad también hablan del mayo del 68. Pero 50 años antes América Latina había hecho ese movimiento y con mayor proyección política y social. Y no le damos aún la real y verdadera importancia, porque seguimos viviendo con una mentalidad
colonializadora, profesores de las universidades latinoamericanas. No queremos entender la real importancia de lo que fue la acción y el pensamiento de nuestros protagonistas a lo largo de la historia. Esto es un llamado de atención para toda la universidad latinoamericana. Pensemos en Perú, pensemos en Latinoamérica, los peruanos en Perú, los brasileños en Brasil, los uruguayos en Uruguay, serán chiquitos pero son poderosos, y no por el fútbol, porque como decía Artigas, lo repetiré y siempre lo digo yo a mis alumnos, con la verdad no ofendo ni temo, y hay que decir la verdad para descolonizarnos y entender que aquí sí hubo pensadores y hubo gente que quiso hacer cambios extraordinarios, y los estudiantes de Córdoba dieron una lección al mundo e integraron a todos los estudiantes de América Latina en la reforma universitaria. El 18 de junio de 1918 declaran la reforma a través de un extraordinario manifiesto liminar que yo invito a que en las universidades se lean, porque realmente es una reforma que no lo hacen las autoridades, que muchas veces se arremolinan más en sus sillones y no proyectan ni la ciencia ni el tipo de universidad que requiere el país. Fueron los propios estudiantes que señalaron la incapacidad de los profesores, que no entendían a sus países, que no comprendían la ciencia. Y estos estudiantes en ese manifiesto liminar apelan a que son estudiantes que buscan la ciencia y que quieren gabinetes y que necesitan transformar el contenido de sus cátedras. Y por eso tachan a los malos profesores. El principio de tacha, el principio de cogobierno estudiantil. Claro, años más tarde, no muchos, unos 10 o 12 años, uno de los impulsores de la reforma universitaria en Argentina, Alfredo Palacios, se lamentaba que los estudiantes habían caído en la corrupción y que ya no fiscalizaban. Hay que leer, ¿no?, el libro que se llama Las elecciones estudiantiles en Argentina de Alfredo Palacios para comprender en el fondo lo que después se desfiguró totalmente como acción fiscalizadora de los estudiantes. Pero no, ellos en el manifiesto tienen un sentido extraordinario. Lanzan el manifiesto dirigido a los hombres libres de América Latina. No es un manifiesto cualquiera a los estudiantes libres de América Latina, afirmando que estaban rompiendo los últimos eslabones de las cadenas de la opresión medieval y monacal. ¿Y por qué apelaban a lo monacal? Porque hasta esa época los jesuitas todavía tenían presencia en la Universidad de Córdoba, porque es la primera universidad colonial de Argentina, no lo es Buenos Aires, es Córdoba, y Córdoba había sido creado no como una universidad, sino como una escuela superior de estudios teológicos manejados por los jesuitas, que siempre se han dedicado a la educación y que siempre la han encarecido, como supongo que aquí la PUCI es una de las universidades más caras como en el Perú, la Católica es una universidad cara, y en donde para prestigiarse muchas veces la gente se va a esas universidades. Pero en la Católica por lo menos tienen una facultad que es sumamente interesante, la de Ciencias Sociales. Bueno, entonces ellos se opusieron a la controversia, a la controvertida e incorrecta elección de sus autoridades. Denunciaron, tacharon y expulsaron a profesores desactualizados, tomaron el claustro universitario dando el inicio a una huelga general
después nacional. Los estudiantes demandaban autonomía universitaria, cogobierno con participación del tercio estudiantil, libertad de cátedra, el respeto a los derechos de los estudiantes, todo ello dentro de un clima de democracia participativa a lo que llamaban la República de los Estudiantes. Pronto el movimiento se extendió por todo el continente. En Perú cobró una importancia inusitada. La generación del 20 le daría mayor brío y contenido social a la reforma universitaria. Porque si bien aquí fue una protesta contra lo que acontecía exclusivamente en el claustro universitario, en el Perú los jóvenes crean las universidades populares y lo que hoy se llama, ¿no?, la responsabilidad universitaria de las universidades la inician los estudiantes en el Perú creando las universidades populares. Y a través de estas universidades populares ellos van a sindicatos y se desarrollan a lo largo y a lo ancho del país en las ciudades más importantes: Cusco, Arequipa, Trujillo, Lima y los centros fabriles que le decían Barcelona la Roja, porque en el sitio de Vitarte, que era un asentamiento lejano de Lima, existían 6.000 obreros trabajando en las fábricas textiles de allí. Y la mayoría de esos obreros tenían una militancia anarquista. Y era la capital del anarquismo peruano en esa época. Entonces, esto hizo pues girar el sentido más social y más comprometido con un problema social como era el de los obreros. Dos hechos más se suscitan en el plano continental: la inversión norteamericana y el fenómeno del imperialismo desplazando a la inversión inglesa, y por otro lado, desde la cuenca del Río de la Plata, el pensamiento integracionista de Manuel Ugarte, José Ingenieros, Alfredo Palacios, especialmente José Rodó y su obra Ariel. Estos pensadores influyeron en toda la generación del 20 a nivel continental. Desde México, otro filósofo que influyó poderosamente fue José Vasconcelos, con su obra La raza cósmica, a través de la cual destacaba la originalidad y el mestizaje latinoamericano. Como ministro de Educación, fue el referente del intelectual comprometido con la revolución. A partir de estos hechos e influencias en el Perú, no puede entenderse a la generación del 20 si no es a partir de los acontecimientos que ocurrirían en el seno de la universidad y en el mundo del proletariado. El movimiento universitario peruano tenía antecedentes de agitaciones reformistas. Los estudiantes del Cusco en 1911 habían intentado sin mayor éxito una reforma. Los de Trujillo no pudieron concretar sus objetivos de implantarla en 1915, pues el rectorado integró a la extensión universitaria las postulaciones de crear una universidad popular. Hacia marzo de 1917, los delegados de las 5 universidades nacionales convocadas a Lima acuerdan conformar la Federación de Estudiantes, eligiéndose como presidente de la Junta Organizadora al estudiante de Medicina Fortunato Quesada y como vicepresidente al delegado de la Universidad de Trujillo, Víctor Raúl Aye de la Torre. Meses más tarde se elige como presidente de la FEP al estudiante de Derecho Felipe Chueca, que con el transcurso del tiempo se va a convertir en uno de los más adictos proleguistas, o sea, estaba a favor de la candidatura del entonces candidato Augusto Bernardino Leguía, que va a ser el gran dictador del Perú por más de 11 años.
Por eso a su gobierno se le conoce en la historia peruana como el gobierno del oncenio. Hacia enero de 1919, los obreros reinician la lucha por la jornada laboral de 8 horas de trabajo diario. Estas luchas venían planteándose y estas exigencias desde 1904 en la dársena de El Callao. En esta oportunidad solicitan el apoyo y la solidaridad de los estudiantes. Es por estas circunstancias que eligen a 3 delegados: Víctor Raúl Haya La Torre, Fortunato Quesada, ¿no?, y a un estudiante de Derecho. De los 3, el que se identifica plenamente con la demanda de los trabajadores es Haya La Torre, al lado de los obreros anarquistas, Fonquén, Sabroso y Lévano. El grupo de Lévano era el grupo de los anarquistas más radicales, eran padre e hijo. El padre era Cariacolo Lévano y el hijo Delfín Lévano, que son el padre de un viejo periodista que todavía dirige un periódico en Lima que se llama Uno y que es César Lévano. Al lado de los obreros, ¿no?, los estudiantes logran sus exigencias después de varios acuerdos, ¿no? El gobierno accede a las 8 horas. La victoria de los trabajadores permitió, 24 horas más tarde de la dación del decreto supremo, la creación de la primera Federación de Trabajadores Textiles del Perú, la cual, en su primer acuerdo por aclamación, fue designar a Víctor Raúl Haya La Torre como presidente honorario. Este encuentro resultó de enorme trascendencia. A partir de ello, estudiantes y obreros van a participar en diferentes eventos como la reforma universitaria, la creación de la Universidad Popular y la lucha por la conciencia y la libertad del 23 de mayo de 1923. Será en este espacio de lucha que el proletariado y el estudiantado constituirían el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Por otro lado, en cuanto a la creación cultural, la generación del 20 supo efectuar el deslinde, distanciándose del positivismo y asumiendo un pensamiento crítico basado en algunos lineamientos del marxismo. Pero lo que los distanció de toda la producción intelectual anterior, incluyendo a los novecentistas, fue el problema nacional. Acertadamente comprendieron que las interpretaciones efectuadas no calzaban con la propia realidad. En ese sentido, Jorge Basadre afirmó que la generación del 20 descubrió al indio. Como bien sabemos, Jorge Basadre es nuestro más grande historiador de la República. Luis Alberto Sánchez, el 3 veces rector de la Universidad de San Marcos, precisaría que el gran aporte de su generación fue pensar en peruano y latinoamericano. Los estudios que emprendieron fue la búsqueda del yo histórico, comprender el pasado histórico para entender el presente y poder proyectarse al futuro. La apuesta por la búsqueda de la memoria histórica capaz de descifrar el mestizaje y la identidad del peruano. El acento en lo nacional generó la propuesta del indigenismo. Algunos exageraron la nota, otros lo asumieron sin exagerar la reivindicación unilateral del indígena, pero todos incidieron en criticar la corriente que los invisibilizó. En la pintura, por ejemplo, el indigenismo campeó durante mucho tiempo, lo telúrico, lo andino y lo popular antes que las figuras, los rostros y los motivos de lo europeo. Las pinturas no eran de una naturaleza muerta, sino que era el mundo andino, era el rostro del campesino, del mestizo, del afrodescendiente peruano. Todo transfiguraba una visión más nacional, más propia. En la literatura,
La novela cumbre es El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. En ella se destacan los valores de la cultura andina, la importancia y la supervivencia de la comunidad, la fuerza de la lucha y resistencia del hombre andino frente a la explotación del hacendado se destacan y revalorizan en la obra. Por otra parte, en la novela, el personaje central que destaca es Rosendo Maqui, el curaca de la comunidad. Otras novelas que inciden en hacernos conocer al Perú indígena son las de José María Arguedas, quien con maestría literaria y antropológica describe la vida del indígena quechohablante del sur. Todas las sangres y los ríos profundos son dos de sus obras que permiten ahondar en la razón de ser del peruano. Son obras que rescatan la exclusión, que señalan la exclusión, el maltrato y el drama de la verdadera historia peruana. En la poesía también reivindican lo indígena. De una parte, Gamaliel Churata y su revista El Boletín del Titicaca, y Alejandro Peralta, su hermano, con su poemario Ande, así como José Eulogio Garrido, con Carbuncos en Piura, son los poetas de la generación del 20 que expresan mejor la temática indigenista. Sin embargo, el poeta por excelencia de la generación del 20 y de la creación peruana y latinoamericana es César Vallejo, quien con sus poemarios Los Heraldos Negros y Trilce es un poeta vanguardista que abre nuevos surcos literarios a la poética peruana y latinoamericana. Atrás quedaban Rubén Darío y otros. Vallejo traía el nuevo aliento estético a la poética latinoamericana. Conjuntamente con Vallejos surgen otros poetas más líricos y ricos en sus creaciones. Tal es el caso de Alcides Aspelucín, quien es el primero en cantarle al mar, u otros como César Boro y Oquendo Yamat, quienes desde el surrealismo expresan las nuevas tendencias de la poesía. No hay que olvidarse que César Moro es el único latinoamericano y por lo tanto peruano que escribe en la gran revista de André Breton y el surrealismo, ¿no? Él escribe varias veces en esa revista. Como observamos, la generación del 20 repensó en términos sociales y culturales el nuevo Perú. Su aporte configuró el nuevo paisaje de la cultura peruana. Tomó una ruta diferente a lo planteado hasta entonces. En ese sentido, es importante destacar que dos pensadores políticos sobresalieron nítidamente en la generación. Fueron los dos rieles que promovieron el impulso a este tren del cambio y del repensar el Perú. Víctor Raúl Ayala La Torre y José Carlos Mariátegui, desde dos perspectivas diferentes, pero ambos con una profunda convicción pensaron la revolución social y antiimperialista, la ruptura con el sistema imperante. Ayala La Torre planteando la revolución con contenido propio, que se tome en cuenta la especificidad de la realidad nacional, considerando la inaplicabilidad de la revolución del proletariado en América Latina o Indoamérica, como solía llamarla, por ser esta una clase minoritaria en nuestro continente. Para él, lo fundamental era considerar al campesinado como a la gran masa explotada y a la clase media, todas ellas clases productores con quien había que constituir el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, enfatizando en la unidad latinoamericana. Producto de sus reflexiones, fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, en 1924 en el exilio en México. Y su obra señera y cumbre será la que va a permitir ser el derrotero de la creación de
su partido, el Partido Aprista Peruano, el antiimperialismo y el APRA. Por otro lado, José Carlos Mariátegui renovó el pensamiento socialista desde la revista Mauta que fundó, impulsó la creación cultural, el pensamiento crítico antiimperialista y el socialista. Fue mediante la revista y su labor periodística como se fue acercando al movimiento obrero. Por eso, por otro lado, a través de las conferencias en la Universidad Popular, mantuvo una relación estrecha con el proletariado peruano. Estos dos pensadores tuvieron una aproximación de 2 años y una separación también de 2. Lamentablemente, Mariátegui murió muy joven, en 1930, y él, desde 1923, que retorna al Perú, hasta 1928, estuvo trabajando al lado de Haya de la Torre. Cuando en el año 23 es expulsado del país Haya de la Torre, él deja 2 tareas. De un lado, la continuación de la revista que él publicaba, que se llamaba Claridad, que fue un nombre que asumieron las revistas de toda la generación del 20 latinoamericana. Hubo en México, hubo en Argentina y hubo en Chile, porque todas seguían el pensamiento del grupo Clarté, de Henri Barbusse y de la Internacional del Pensamiento. Entonces, la Internacional del Pensamiento era la agrupación de todos los pensadores progresistas de Europa en esa época. Es así como entonces en América Latina los jóvenes insumieron las ideas del grupo de Clarté y tradujeron sus revistas con este nombre. Haya de la Torre la inicia, pero llega solamente a publicar 4 números porque luego es expulsado del país por Leguía. En el año 23 regresa de Europa Mariátegui y Haya de la Torre le entrega para que él continúe con la revista. Es así como en los 4 últimos números aparece director fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, no, director ahí José Carlos Mariátegui. Es la única empresa en la cual los dos están trabajando juntos, ¿no? Y luego Mariátegui intenta sacar una revista, Vanguardia, y lo anuncia en la revista Claridad. Sin embargo, él cambia porque toma contacto con un grupo de pintores, Julio Codecido y José Sabogal, que va a ser el gran promotor, director, digamos, del movimiento indigenista. Entonces ellos le plantean la necesidad de llamarla mejor a Mauta y le hacen el diseño del primer número de la revista Mauta, que es una figura incaica, ¿no? Es a partir de allí que él anuncia que va a sacar a Mauta. Sale a Mauta hasta el año 28 con colaboración de muchos de los exiliados, y más que exiliados, expulsados del Perú. Los profesores que habían iniciado la fundación de la Universidad Popular en el año 23 van a tener la primera expulsión, la del rector y fundador de la universidad, que era Haya de la Torre. En el año 26 están siendo expulsados 8 de los más importantes profesores de la universidad. Casi todos van a Argentina y a Chile, ¿no? que los acobijaba. Es allí en donde entonces Mariátegui va a tener la oportunidad, primeramente, de ser invitado por Haya de la Torre y asistir y dar un grupo de conferencias que aparece en uno de los libritos de las obras completas de José Carlos Mariátegui, que se llama La escena contemporánea. Casi todos han leído el contenido de las conferencias, pero no han leído
porque está en unas letras pequeñísimas la introducción que le hacen a cada conferencia, que son, como bien lo anuncian ahí, sacadas de los periódicos de la época, especialmente del periódico La Crónica, y donde van anunciando la fecha en que ha participado en la conferencia. Es así como esta relación de Mariátegui con los obreros se va haciendo cada vez más fluida, ¿no? Y ante la expulsión de la Torre y ante la expulsión de los profesores, prácticamente el otro gran pensador que quedaba y activista va a ser Mariátegui. Pero Mariátegui tenía un problema, los peruanos lo sabemos, ¿no? Él sufría de una enfermedad a las piernas y lo operan. Entonces él queda amputado de una pierna y a los 2 años, en el 24 lo operan de una y en el año 26 lo operan de la otra pierna. Entonces él era prácticamente un inválido, ¿no? Pero con una gran sensibilidad. Por otro lado, es interesante la figura de Mariátegui porque él no tiene secundaria. Él no pasa por el colegio y menos por la universidad. Sin embargo, era un extraordinario autodidacta con una pluma bellísima. En verdad, quien lee un texto de Mariátegui se queda asombrado por la claridad, la preciosura de su estilo, ¿no? Y la profundidad de su pensamiento. Mariátegui había estado previamente, desde el año 1919 hasta el 23, 4 años, había trabajado en la Embajada del Perú como publicista del gobierno dictatorial de Leguía. Los mariáteguistas han tratado de obviar esto, pero la obra mayúscula de esta etapa de la vida de Mariátegui está la de su biógrafo Rullón, y el libro se llama La Edad de Piedra, que así tituló a esta etapa de su vida Mariátegui. En una página, si no me equivoco, la 273, exactamente, allí está la fotocopia de la resolución suprema que designa a Mariátegui como publicista en Italia. Y él se va a afincar en Génova. Él está 4 años, por eso a su regreso, en el 23, cuando inicia las clases, los obreros no estaban de acuerdo, porque tenían la imagen de quien se había ido como becario, no becario, sino como funcionario de la dictadura, y regresaba. Entonces va a ser ahí La Torre el que en una de sus últimas apariciones va a ir a la conferencia de Mariátegui y va a decir de que tienen que respaldarlo porque Mariátegui era uno de los intelectuales de la nueva generación. Ya la presencia de él, yo tengo el periódico porque estoy estudiando el año 23, ¿no? En un libro que se va a llamar El Quinto No Matar, ¿no? La lucha por la libertad de conciencia en el Perú. Allí entonces se observa de que cuando llega ella a La Torre dice que todo el auditorio se pone de pie y comienza a aplaudirlo porque él reaparecía después de 15 días que estaba perseguido. Esto es importante porque los biógrafos de Mariátegui han obviado esto. Yo creo que él ya está en el escenario histórico y no necesitan de estas triquiñuelas, porque la importancia de él supera esto y estas anécdotas que él también en vida propia la superó al trabajar al lado del proletariado y estar en la lucha por la vanguardia. Su revista, por lo demás, sería para compararla de alguna forma con la importancia que tuvo Marcha de Carlos Quijano en Uruguay, el gran pensador que fue expulsado del Partido Comunista Uruguayo, ¿no? Y por eso sacó una revista tan interesante que duró tanto tiempo, y Carlos Quijano expresó en esas 2 décadas toda la importancia del pensamiento latinoamericano, como Amautas fue
para América Latina en ese momento, una revista de divulgación continental y de interés e importancia continental. De tal suerte de que Mariátegui, por la propia impulso que le dio a la permanente salida, salieron 28 números con Mariátegui, ¿no? Y luego de su muerte en 1930 aparecieron 2 más. Lamentablemente los otros números que los saca Ricardo Martínez de la Torre no tienen pues ni el vuelo, ni la trascendencia, ni la pluralidad, ¿no?, de Mariátegui. Entonces la revista se cayó. Porque una cosa era Mariátegui y otra cosa era Martínez de la Torre. Había una gran y kilométrica diferencia. Por lo demás, también ahí se acecharon una serie de problemas. Bueno, retomando, yo creo de que estos 2 pensadores son los que prácticamente a través de sus reflexiones, de sus propuestas, ¿no?, le dieron el curso a la generación del 20. Es una generación que podrá ser discutida porque unos seguirán el pensamiento de Haya La Torre, otros al de Mariátegui, pero saliéndonos de esos cánones debemos entender que en América Latina no aparecen 2 pensadores. Si usted recorre de México a la Patagonia, no hay 2 en la misma época que tengan la lucidez, brillantez y trascendencia como lo tuvieron ellos 2. No hay uno solo. Los países pueden ser grandes, pero no tienen esos brillantes expositores de un pensamiento innovador, porque no solo en el caso de Haya pensó, sino actuó. Mariátegui tenía razones para no actuar, pero fue brillante también. ¿Qué duda cabe? Entonces nosotros en el Perú este es un problema que hay, ¿no? Se enfrentan hallistas con mariateguistas y yo considero que eso es una lucha que no interesa a nadie. Sí, los 2 son interesantes, los 2 son importantes y los 2 aportaron lo suficiente. Y si uno ve después del tiempo las propuestas de uno y otro, uno podrá valorar cuáles tuvieron más exactitud. Haya La Torre no creía en la revolución proletaria. El tiempo le ha dado la razón. Los castristas en Cuba acaban de tirar al tacho de la basura, como dirían los franceses, a la poubelle de l'histoire, en la palabra comunista. No, pero vamos a reivindicar al socialismo, dicen, pero no. Lo cierto es que ya se abrieron a la inversión extranjera, el capitalismo nocivo. Entonces China nos da otra experiencia, ¿no? China tiene un partido comunista para controlar al trabajador y tiene una economía abierta al mercado mundial, de tal suerte que hay que lo mejor de ambos pensadores peruanos, utilizarlos, sacarlos, y esta generación hizo cambiar la visión del Perú. Para mí es lo más brillante que ha tenido en todos los campos. Claro que en el campo de la economía también hubo 2 representantes sumamente importantes, César Ugarte, a quien utiliza muy bien José Carlos Mariátegui para hacer el esquema de la economía, de la evolución de la economía peruana, y el otro es Romero, Emilio Romero, que en 2 tomos famosos hizo la historia económica del Perú. Consecuentemente, en todas las ciencias sociales cobran vigencia científica a partir de ellos, en todos los campos. Yo creo que antes de ellos hubo las erudiciones de los novecentistas, pero no se sentó las bases de una ciencia social más contemporánea. Evidentemente, muchos de los temas de la generación del 20 ya no son actuales. Yo a mis alumnos en la universidad tengo un curso que son análisis de los problemas contemporáneos, ¿no? Y a los chicos les digo, díganme ustedes cuáles son para los problemas principales del país, ¿ok? Pero
¿cuáles son los problemas que usted considera los más importantes? Curioso, nadie coloca el problema del indio. Ningún estudiante. ¿No? Criminalidad, feminicidio, seguridad civil, todos los problemas, pero el problema del indio está ausente. Yo les hago esa observación. Vean ustedes, a la generación del 20 le preocupó enormemente a tal extremo que Basadre decía, nosotros hemos descubierto al indio, no, porque ellos lo pusieron en debate el tema. Casi un siglo después de las expectativas problemáticas del Perú no aparece el indio. Entonces esto significa que ha cambiado el proceso de migración del Ande a la ciudad, ¿no? O de lo rural a lo urbano, ha cambiado. En los años 20, el 80%, el 85% de la población era de base indígena. Era lo que se llamaba la mancha india del sur. Hoy es a la inversa. El Perú está urbanizado en las ciudades que han crecido en el interior del país y en la costa. Entonces, hay que comenzar a entender estos problemas para comprender que evidentemente hay otro tipo de problemas actualmente en el país que son mucho más graves. El problema de la mujer en el año 20 apenas se toca, no, con Madga Portal, que era militante aprista en esa época y es considerada gran poeta, gran política y la primera feminista. Pero si uno comienza a estudiar a Madga Portal, se da cuenta que sus enfoques feministas son muy larvarios, son muy iniciales, porque claro, no había ningún antecedente, pese que hay muchas mujeres importantes. Y aquí la profesora Valdivia acaba de terminar un libro sobre el feminismo católico, por ejemplo, ¿no? Que ha llamado la atención en la otra feria y en la última feria del libro es una de las obras más vendidas porque les parece extraño en el título, feminismo católico. Bueno, porque hubo mujeres importantes. Estuvo en el final del siglo XIX Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Estuvo la novelista Matos de Turner, ¿no? Quienes se vieron criticadas. Clorina Matos de Turner tuvo que irse prácticamente a la Argentina. Y ahí sacó un libro que también muy pocos lo han estudiado, que se llama El Búcaro Americano. Y hay otra alemana que desde los 8 años residió en el Perú y que fue una de las promotoras de la defensa del indígena, ¿no? Dora Mayer. Entonces, bueno, todos estos son los antecedentes, pero dentro del cuadro republicano del siglo XX, yo creo que esta generación es la más rica en todos los aspectos. No ha sido superada individualmente, hay muchas figuras brillantes. Hablaba con el profesor Tavares sobre un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, que es muy importante porque él empieza a hablar sobre el proceso de la colonización, descolonización, y coincide con las tesis de Guba, ¿no? Que no es que a partir de Guba las inicia Aníbal Quijano, sino desde mucho más antes, Macer en el campo de la historia más adelante y otros tantos historiadores, pero sin embargo como generación, como grupos, porque además de eso hubieron en el norte un grupo donde estuvo Antenor Orrego, gran filósofo, estuvo Alcides Espelucín, el primer poeta que le canta al mar, no estuvo Carlos Manuel Cox, gran economista, estuvo uno de los organizadores del Banco de México, que cuando es expulsado del Perú en el 45 va con Silvio Zavala y trabaja la creación del Banco de México. Me estoy
me estoy refiriendo a Vázquez Díaz, o el caso de Felipe Cosío del Pomar, todos estos, gran pintor, todos estos en el norte, pero en el sur hubieron otros movimientos, en Arequipa, dos revistas, una revista famosa y poco estudiada que es La Semana, ¿no? Y en el Cusco, el grupo Renovación, donde sale Valcárcel, salen Cosío, Tamayo y tantos otros, o en el Titicaca, donde los hermanos Peralta, que no, dicho sea de paso, no son familiares míos, no. Uno es Arturo Peralta, que trabaja con el seudónimo de Churata, y su hermano Alejandro Peralta, que publica un bellísimo libro que es Ande. De tal suerte que hay 3, 4 grupos que destacan enormemente en toda esta generación, pero sin lugar a dudas, los motores o los dos faros que iluminan a toda la creación es, de un lado, Aye de la Torre y del otro, Mariátegui. Y creo que, bueno, por el momento, agradecerles, muchas gracias.